Roland Barthes. La paradoja de la imagen. Cuanto más sofisticada la técnica de difusión de las imágenes, más medios proporciona para enmascarar el sentido construido bajo la apariencia del sentido dado. Roland Barthes. Nuestra civilización visual se despliega en una confianza de imágenes. La prensa y las comunicaciones masivas, las redes virtuales y los conocimientos se fundamentan en fotografías, filmes y videos. Una naturaleza común a todas ellas permite su operación y su potencia: la creencia en la veracidad de lo representado en ellas. La capacidad de la fotografía de registrar las cosas es el principio sobre el cual se han levantado el cine, la televisión y la infoimagen. Ante nosotros, las cosas suceden tal como las imágenes lo cuentan. Su naturaleza de registro y de espontaneidad son el fundamento de la creencia pública en lo que muestran. Esa es la base de la efectividad, del poder y de la ganancia de los grandes corporativos informativos, de la publicidad y la telepolítica. Estados Unidos produjo 2 imágenes de Osama Bin Laden. La más reciente, difundida profusamente por todos los medios de comunicación del mundo, la instituye cuando Bin Laden se convierte en su enemigo a raíz del ataque a la embajada de Estados Unidos en África y de la caída de las Torres Gemelas. Con ello se justifica su asesinato, el modelo de seguridad implantado en todo el mundo y la invasión del ejército americano a Afganistán. Pero 3 décadas atrás, en los 80, para Estados Unidos Bin Laden era un aliado. No solo lo financió y entrenó con los buenos oficios de la CIA, sino que construyó de él una imagen internacional de héroe afgano, luchador incansable contra la tiranía soviética, enemiga mortal de los norteamericanos en ese entonces. Esa imagen es ahora casi inconseguible, borrada de los medios internacionales y prácticamente sepultada en la red. Toda imagen, toda fotografía, toda filmación se realizan desde una mirada que con ella espera decir algo. Algo busca el ojo que detrás de la imagen la produce. Ninguna imagen es solo testigo, ninguna imagen inocente. La imagen dice y a la vez juzga, busca provocar y consigue algo. La densidad de ese interés, de ese propósito de movilizar a los otros, a quienes la ven, es el resultado de su fuerza de naturalización. Al decir algo interesadamente, mediante su inocencia transparente, genera en nosotros la impresión de que es solo testimonio. La imagen es opinión y fuerza que orienta la mirada gracias al efecto que nos crea
de suponer que es pura imagen de los hechos. Entre más recursos produce nuestra sociedad para generar imágenes más detalladas, impresionantes y realistas, más posibilidades tiene de mentir, engañar y ocultar bajo la apariencia de la realidad. Durante la Segunda Guerra Mundial, el papel del Reino Unido fue fundamental para detener el avance alemán. Pero dicho protagonismo costó la vida de cientos de personas en la India, convertida en el abastecedor alimenticio de las tropas británicas. Bengala fue la provincia de la India más lastimada. En ella, los británicos provocaron la hambruna más portentosa de la historia. Morían alrededor de 10,000 personas a la semana por falta de alimento. Winston Churchill se justificaba diciendo que los indios eran responsables de su situación, por ser una raza débil que se reproducía en exceso. Las imágenes establecían un frente internacional, incluida la India, en el que los británicos, hermanados, conducían hacia el triunfo de la civilización. Cuanto más sofisticada la técnica de difusión de las imágenes, más medios proporciona para enmascarar el sentido construido bajo la apariencia del sentido dado. Roland Barthes.